Bueno, mis hermanos, buenas tardes. Nuevamente le damos gracias a Dios de estar aquí en su casa y nuevamente estaremos estudiando, siguiendo las clases que nos está sirviendo en el estudio de este libro, de lo cual nos ha servido durante ya más de un año. Y continuaremos con la clase que estuvimos tocando el miércoles, que es acerca de la obra del Señor, la naturaleza de la obra del Señor Jesús. O sea, la obra salvadora del Hijo, primera parte, la naturaleza de la obra del Hijo. Y habíamos estado viendo varias características, varios textos, como por ejemplo en Juan 14:6, que se nos habla como que Cristo es el único camino, la verdad y la vida, un texto muy conocido. Vemos el ejemplo también que vimos en Hechos 4:12, que en ningún otro hay salvación. Ahí estaba en el discurso de Pedro delante del concilio, cuando él dijo que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. O sea, no hay otro. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, nos decía que no hay más mediador, solo Jesús. En Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12, dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, y todo lo contrario de no tener al Hijo. O sea, el que no tiene al Hijo dice que no tiene la vida. Entonces vemos que lo que estábamos viendo a grandes rasgos, vemos la característica de esa obra de Cristo. Cristo es el único mediador, Cristo es el único que puede salvar, es su naturaleza el salvar. Cristo es el único camino, la única verdad y la vida. O sea, nosotros no creemos que la verdad es relativa, que lo que para ti es verdad, para mí no lo es. La verdad siempre es verdad, y esa es la característica principal, que tiene algo que es cierto, que siempre va a ser cierto. Bueno, Cristo son las tres cosas que el ser humano siempre anda buscando. ¿Cuál es el camino? ¿Quién tiene la verdad? Y nadie quiere morir, o sea, todo el mundo quiere vivir. Bueno, en Él se resumen las tres cosas. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces nos habíamos quedado casi terminando esta clase, nos habíamos quedado en la nota donde dice, hablando acerca del el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18, y vamos a buscar ese texto porque todo el mundo leemos Juan 3:16, es muy famoso, muy popular, pero sin embargo el 18 habla una advertencia. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Estoy leyendo la versión Reina Valera de 1960. Entonces, ahí esto significa que, dice la nota, que aquellos que oyen el Evangelio y no creen inmediatamente son condenados a un juicio irreversible. Más bien significa que son condenados aquellos que siguen andando o permanecen en un estado endurecido de incredulidad. Y es ahí, esas son las evidencias de una obra, de la obra salvadora de Cristo. O sea, tú no puedes proclamar y decir de que tú eres un creyente, pero tus obras siguen mostrando que tú sigues siendo un impío. O sea, no juega una cosa con la otra. De hecho, el apóstol Pablo decía que un hecho habla más que 1000 palabras. No es lo que me digas, es lo que yo veo, es lo que se ve, es lo que tú dejas ver con tus acciones. Ahí es donde se refleja realmente el cambio de muerte a vida. Dice, bueno, en Hebreos, vamos a buscar entonces Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y aquí nos encontramos con este texto. Dice, por tanto,
es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Y esto es una gran realidad. De hecho, el texto, esa sección en la carta aquí en la Reina Valera de 1960 la subtitulan Una salvación tan grande. Y yo pudiera decir que es tan grande también porque es la única. No es que haya otra. Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. No es que Cristo sea la mejor manera de salvarnos porque hay otras. No, Él es la única manera, el único camino. No hay otra manera de llegar al Padre sino es que a través del Hijo. O sea, en ningún otro hay salvación, decía el apóstol Pablo. O sea, y vemos varios textos, dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo, hombre. Otra característica que habíamos visto, que el que tiene al Hijo, ¿qué dice? ¿Que tiene la qué? Tiene la vida. O sea, nosotros, y como habíamos visto en clases anteriores, nosotros no necesitamos morir para ya estar viviendo la vida eterna. El hecho de conocer a Cristo, ya desde ese mismo momento ya nosotros estamos viviendo eternamente. Nosotros estamos disfrutando el preámbulo de la vida eterna. Entonces, dice la nota. Bueno, algún hermano que quiera leerla, porque una clase, aunque seamos pocos, pero bueno, que sea interactiva. El autor de Hebreos está haciendo una comparación entre los que rechazan la ley que fue mediada por ángeles, versículo 2, y los que rechazan la salvación mediada por el Hijo de Dios, versículo 3. Si el rechazo de la ley de Dios trajo castigo, ¿cuánto más castigo traerá el rechazo del Hijo de Dios? Exacto. Y de hecho me gusta mucho que en esta clase el autor de este libro haya citado muchos textos de la carta a los hebreos. Y es que la carta a los hebreos tiene una particularidad. Ella relata exactamente a Cristo como Salvador y toda su obra redentora. No hay otro libro en la Biblia que relate de más características, abone más características o detalles o información acerca de la obra salvadora de Cristo. En Juan, de hecho, podemos ver, es uno de los evangelios que habla más o expone más la deidad de Cristo. De hecho, él está enfocado en mostrar la deidad del Señor Jesucristo. Los demás evangelios, de hecho, le llaman los evangelios sinópticos, porque la palabra sinóptico significa que son similares. Ellos relatan en esos 3 años que estuvo Cristo de ministerio, relatan mayormente, se enfocan en la obra que hicieron. Pero si se fijan, desde el capítulo 1 en el Evangelio de Juan, está aquí mostrando que Cristo es Dios. Dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo habitó entre nosotros. O sea, mostrando la deidad de Cristo. Y este texto entonces en hebreo, él relata, de hecho también creo que en el capítulo 9 también hace una descripción de lo que es la obra de salvación hecha por Cristo. Y eso, bueno, lo dejamos de tarea. Pero si analizamos a detalle cada texto, dice en el versículo 1 de Hebreos capítulo 2, dice, por tanto, es necesario, y esta palabra necesario la hemos visto varias veces, que cuando la Biblia habla de es necesario, ¿qué quiere decir? Que es
imprescindible, es algo que no puede faltar. Y veíamos, cada vez que tocamos esta palabra, vemos, siempre nos viene a la mente la conversación de Cristo y Nicodemo, que él le decía, es necesario nacer de nuevo. Y no estamos hablando de una necesidad que lo necesito ahora, pero a lo mejor en otro momento no, puede esperar. No, es que es imprescindible que tengamos que nacer de nuevo para poder entender la obra regeneradora de Cristo. Y entonces con esa misma palabra empieza diciendo el primer versículo de Hebreos capítulo 2. Dice, por tanto, y aquí viene un enlace como una afirmación de lo que venía diciendo en el capítulo 1. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y de hecho, hermano, en esta doctrina, aquí podemos ver, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Eso es una posibilidad de un sí, pero a la vez es un rotundo no. ¿A qué me estoy refiriendo? Que es imposible, como dice el texto, en mismo hebreo también, que los que una vez gustaron de la bendición de Dios y recayeron puedan ser restaurados nuevamente. Pero es que los llamados tienen una característica, y es que no solamente ellos no van a recaer. ¿Por qué? Porque por la perseverancia de los santos, y es esa perseverancia que Dios pone como sello en cada uno de sus hijos, que es lo que hace que nosotros sigamos adelante. No es porque nosotros somos los grandes superhéroes que Dios escogió, no, simplemente que con la elección Dios pone esa inquietud. Y no es que no quiera decir que nosotros vamos a caer. Sí, tristemente por los descuidos de los medios de gracia, nosotros caemos. Pero una diferencia es caer, revolcarte en tu pecado y quedarte en tu pecado, a caer, pecar, pero levantarte en arrepentimiento y venir a Cristo. Y eso solamente lo hacen los llamados. Entonces, como una, no sé qué habrán, algunos de ustedes habrán puesto en esa parte, cuando estamos en la página 285, debajo de la nota de Hebreos capítulo 2, versículo del 1 al 3. Ahí yo había puesto, bueno, que se nos manda a ser diligentes y a tener en cuenta la santidad y que no descuidemos una salvación tan grande. Bueno, el autor, ¿algún comentario? Si alguien quiere opinar o aportar algo a la clase. Seguimos entonces. En la nota aquí encontramos, dice que el autor de Hebreos está haciendo una comparación en los que rechazan la ley que fue afirmada por los ángeles, versículo 2. Bueno, eso el hermano pastor ya lo estuvo leyendo. Y los que rechazan la salvación mediada por el Hijo de Dios, en versículo 3. Si el rechazo de la ley de Dios trajo castigo, ¿cuánto más entonces, cuánto castigo traerá el rechazo del Hijo de Dios? Entonces, Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 31. Si algún hermano lo tiene, por favor, que lo comparta. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago,
dice el Señor, y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hasta ahí, hermano. Mi hermano, muchas de estas, nosotros cuando leemos versículos como estos, relatando, o sea, la ira de Dios sobre aquellos impíos, siempre nos viene a la mente los que están afuera, los que no toman en cuenta a Dios. Pero realmente más terrible va a ser la condición de que aquellos que estuvieron sentados al lado nuestros codo a codo, creyéndose creyentes y blasfemando en la calle el nombre de Cristo. De estos son los que mayormente habla ese texto. Porque de hecho, si se fijan, si nos ubicamos en el contexto, no está hablando solamente de los impíos sabemos que están perdidos, pero vamos al versículo 26, porque si pecaremos voluntariamente, aquí se está refiriendo el autor de los Hebreos a la congregación, porque si Dios dijera, si pecaran voluntariamente, como excluyéndose de la congregación, de la unión de la iglesia, tú dices, bueno, ok, está hablando de los impíos, pero aquí él se está poniendo dentro de esa congregación. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, estamos viendo una persona después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Quiénes son esos? Los que vinieron emocionados, sí, Señor, yo te acepto, yo te recibo. O sea, tú entendiste a media, pero entendiste. Ya no queda más sacrificio por los pecados. Entonces, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Por eso yo siempre digo, si el pecado en los impíos se ve horrible, más malo se ve en los creyentes, porque tú sabes que no lo debes hacer y aún así brincas la valla y lo haces. Entonces uno tiene que ser como cuidadoso, hermano. Y hoy estamos viviendo momentos realmente difíciles en las redes sociales, en la televisión, en las novelas, en los seriales, en los comerciales. Es un bombardeo tremendo. No voy a entrar en más detalles, porque nosotros somos adultos y sabemos de lo que estamos hablando. Vivimos. Aunque nosotros no practicamos el pecado, pero vivimos en una sociedad caída. Y por supuesto, somos rescatados por el Señor, pero todavía quedan remanentes de ese pecado que si nuestro pecado no necesita ir a un gimnasio, nosotros no necesitamos alimentar nuestro pecado para que Él florezca. Eso es un animal que está dentro de nosotros. Al contrario, lo que tenemos que quitarle es el agua, la comida para debilitarlo. Y eso como único lo hacemos es a través de la lectura de la palabra, oración, congregarnos como iglesia, ayuno. Es así, hermano, esto es una lucha. Si nosotros guardamos el arma por un momento, no es que perdamos la salvación, pero acarrea situaciones y situaciones que después vamos a estar lamentando posiblemente de por vida por esa situación, por ese descuido. Es una realidad. Nosotros como creyentes debemos estar como dice, en el texto anterior, sino que cómo nosotros descuidaremos una salvación tan grande. Y no dice cómo que la perderemos, sino que la descuides. No es que sea tuya, pero tú tienes que poner la responsabilidad que te toca porque esa santificación continua persevere. No es que nosotros perdamos la salvación, no lo vamos a hacer, pero sí vamos a pasar malos ratos si nosotros descuidamos. Tenemos por ligera ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Decía Charles Spurgeon, ¿cómo yo voy a coquetear de nuevo con aquello que le causó la muerte a mi mejor amigo, que es el pecado? ¿Cómo después que Él dio su vida por salvarme eso, yo voy a estar coqueteando y como si nada hubiera pasado? Nada, después me arrepiento. No, tengan cuidado de pensar así. Eso es profundo. Eso es profundo. Por eso, hermano, perdón, ahí donde
donde usted estaba leyendo en el versículo 26, Ujú. porque si pecaren voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Pero es peligroso estar expuesto a la palabra, lo que usted estaba diciendo. Aquellas personas que vienen y como si nada fuera. Ujú. O sea, es peligroso eso. Es que la palabra le está sirviendo como juicio sobre ellos, porque ese tipo de personas no pueden decir delante de Dios que nunca, que no supieron de Él, que nadie les predicó. No, tú escuchaste la palabra, tú escuchaste el aviso. Hay una gran diferencia entre a lo mejor un indígena metido en las montañas, en el medio del Amazonas de Brasil, que es difícil llegar, a tú y yo que estamos escuchando miércoles, domingo, tenemos YouTube, tenemos una serie de recursos para escuchar la palabra de Dios. Nosotros no tenemos excusa. Quiera Dios que realmente esta horrenda expectación de juicio y de hervor nos sirva para estar alerta, hermano. Nos sirva para estar alerta porque de hecho no podemos pecar de ingenuos. De hecho el mismo Señor dijo, sean mansos como palomas, pero astutos como serpientes. No que seamos serpientes, no que llevemos un veneno destructivo a otras personas, pero seamos inteligentes, seamos astutos. Nosotros ya cada uno somos adultos y sabemos filtrar cada situación de nuestras vidas por la palabra de Dios y ese es el filtro que debe estar instalado constantemente en nuestra conciencia. Todo lo que vemos, lo que escuchamos, a lo que nos exponemos, filtrarlo. Esto le agrada a Dios. Es una realidad, hermano. Bueno, para terminar entonces en esta parte, la nota dice, el versículo 26 no está enseñando que todos son condenados finalmente a un juicio, excepto aquellos que han alcanzado la perfección sin pecado. Si esto fuera el caso, nadie podría ser salvo porque incluso el creyente más maduro seguirá batallando o luchando con la tentación y el pecado. La frase si continuamos pecando deliberadamente es una referencia a un continuo estado de incredulidad endurecida hacia el Evangelio. Es un rechazo resuelto o permanente de Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías y el Salvador del mundo. Bueno, y hasta aquí llegó la clase que estábamos estudiando desde el miércoles pasado. Y entonces entraríamos en lo que es la lección número 45 de la obra salvadora del Hijo, parte 2, la obra consumada del Hijo. No sé si alguien había adelantado algo de esa clase. ¿Sí? ¿De la 45? No. ¿No? Ya, ok, entonces. Dice, bueno, Dios el Padre diseñó el plan para la salvación de su pueblo y el Hijo vino a este mundo en carne humana para cumplirlo. A continuación, consideraremos 4 aspectos importantes de la obra del Hijo en nuestro lugar durante su tiempo aquí en la tierra. Se despojó a sí mismo, vivió una vida perfecta, se ofreció voluntariamente y resucitó de entre los muertos. Dice, el Hijo se despojó a sí mismo voluntariamente. Bueno, en Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 8, si algún hermano lo puede ir haciendo el favor de ir buscando el texto. Dice, se encuentra quizás la más poderosa descripción de la encarnación en todas las escrituras. Vamos a leer este texto hasta que esté familiarizado con su contenido y después explique el significado de la siguiente frase. Aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse.
Y vamos a tener esa lectura, Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 8. Sí, hermano. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Exactamente. Y me gusta mucho por esa parte cómo lo escribe la Reina Valera. Dice, y estando en condición de hombre. Porque una cosa puede ser forma y otra cosa es la condición. Y realmente me gusta mucho esta traducción porque aquí muestra que no solamente Dios se veía como hombre, sino Dios en ese momento estaba siendo 100% hombre. O sea, no podemos atribuirle alguna ventaja cuando Dios fue tentado, y es que de hecho parte de lo que muestra de que Dios era en ese momento también 100% hombre es que pudo ser tentado hasta que él, pasando la prueba, le recordó nuevamente a Satanás y le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, aunque soy en condición de hombre, sigo siendo tu Dios. Pero sí, como único podía Cristo pasar la prueba, ser tentado, era porque realmente tenía la condición humana, esa limitante que, o sea, lo digo como limitante porque estaba sujeto a necesidades, sintió hambre, sintió sed, sintió dolor, sintió tristeza. De hecho, podemos verlo en el texto más corto de la Biblia que decía, Jesús lloró. O sea, él estuvo limitado o estuvo bajo la condición aún de los sentimientos de un hombre. O sea, 100% hombre. Entonces, dice, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y bueno, ya él lo dijo. De hecho, en esa condición es que Cristo pudo ser tentado, pudo ser validado para ser la cabeza federal y poder estar en el mismo nivel en el momento que estuvo Adán siendo hombre y siendo tentado en el jardín del Edén. Él tenía que ser también 100% hombre y ser tentado. Lo que pasa es que para la gloria de Dios, Cristo pasó la prueba. Y en esa prueba, esa tentación tenía que venir porque ya de ahí, ya Cristo en ese momento nos libró de la culpa del pecado de Adán. Ya nosotros no somos culpados por el pecado de Adán, nosotros somos culpados por nuestros propios pecados. Aunque estamos bajo la condición, o sea, heredamos la condición pecaminosa, pero no somos culpados por el pecado de Adán. Porque la gente, bueno, ¿y qué culpa tengo yo? Pero Adán fue el que pecó, ¿y por qué yo? No, tú estás bajo una condición, pero tú haces uso de esa naturaleza voluntariamente y tú pecas irremediablemente. Pero bueno, de esa culpa nos libró Cristo como cabeza federal. En ese momento, en esa tentación. Ya lo demás, ya va a cuenta nuestra. Y por la gracia de Dios ya está clavada en la cruz. Entonces, Perdón, esa es una palabra nueva para la iglesia. ¿cuál? Federal. Cabeza federal, ok. Recuerde, bueno, ya la habíamos visto en la caída del hombre, el pecado y su castigo. ¿Qué son las cabezas federales? Recuerde que Adán en el Edén, él estaba representando a la raza humana. Entonces, por eso es que, como le ponía el ejemplo de un equipo de fútbol, que lo que cometen una falta y va uno y falla el penal, el equipo pierde. ¿Por qué? Porque ese uno fue en representación de todo el equipo.
y como falló el penal y bueno, perdieron el equipo, no perdió él, perdió todo el equipo. En el jardín del Edén, Adán era nuestra cabeza federal y por él haber fallado esa prueba, nosotros fallamos también. Nosotros heredamos esa caída. Pero ojo, vuelvo de nuevo, Dios no nos culpa por el pecado de Adán. Nosotros en ese momento fallamos, pero nuestros pecados somos nosotros los responsables de nuestros pecados. No por lo que Adán hizo, sino por nuestras propias acciones. Entonces, la otra cabeza federal, que es Cristo, Cristo en ese momento quita esa deuda que teníamos nosotros por la transgresión de Adán. Entonces, como mismo dice el texto, por la transgresión de uno, todos fuimos condenados, también por el sacrificio de uno, los muchos serían justificados. Entonces, de hecho, entonces Adán y Cristo son las dos cabezas federales de la iglesia. Exactamente. ¿Duda? ¿Quedó claro? Bien, entonces dice la nota. La palabra forma traduce el vocablo griego morfe, el cual se refiere no solo a la apariencia externa de alguien, sino también a su carácter esencial. ¿Ve lo que estábamos hablando? El Hijo no solo parecía ser Dios, sino que era Dios e igual a Dios. La frase a qué aferrarse traduce el término griego arpagmos, el cual puede referirse a tomar algo apreciado de una manera no autorizada. La idea comunicada es que mediante su encarnación el Hijo demostró su disposición de dejar los privilegios de la deidad para hacer la voluntad del Padre. Bueno, y me atrevo a decir que si Él no hubiera tomado 100% la forma de hombre, Él no pudiera experimentar la muerte. Sigue entonces, dice, sino que se despojó a sí mismo. El versículo 7 dice, no sé quién habrán anotado. Ahí, bueno, ese fue el comentario, las anotaciones que yo había hecho, de que él, al despojarse, ¿no? Pudo ser tentado y por ende también experimentar este tipo de sentimientos como hombre. La palabra despojó traduce el vocablo griego keno, el cual significa vaciar o quitar en su encarnación. El Hijo dejó a un lado la gloria y los privilegios de su deidad y se hizo hombre. Es extremadamente importante entender que el hecho de que el Hijo se despojó no significa que renunció a su deidad o se volvió algo menor que Dios, sino solo que dejó a un lado la gloria y los privilegios que eran por derechos suyos como Dios. Y vamos, bueno, el versículo Juan 17, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Exacto, ahí ese texto está diciendo que esa gloria él la tuvo, pero en el momento que está siendo como hombre, está ejerciendo como hombre, él no tiene esa gloria. De hecho dice, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo, ¿no? Está dando esa alusión a que ya él en este momento no estaba adquiriendo de esa manera los privilegios de ser Dios para poder llevar a cabo la obra de su Padre. Y es importante recalcar que él quiso hacerlo. Sí. Él quiso despojarse de su gloria. De hecho, estaba viendo el otro, en un break que tuve en la tarde en el trabajo, un video de un predicador que él dice, que él decía eso, dice, una cosa de a Dios no lo mataron, Dios entregó su vida, porque él dijo que tenía poder para entregarla y para volverla a tomar. Y entonces, y eso nos deja ver, hermanos, que
La obra, Dios no fue apresado porque fue una trampa que le pusieron. No, simplemente en obediencia a su Padre, por amor a su Padre, Él se dejó hacer todo eso para que por medio de su muerte nosotros fuéramos justificados. Solo así se cubría la deuda que nosotros le debíamos al Padre. ¿no? Y tenemos que, y eso lo van a estudiar el domingo, el pacto de redención El pacto de redención. que hizo la Trinidad antes de la fundación del mundo. Ujú. Entonces, dice la nota, la palabra, bueno, dice que tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Ya eso, bueno, es lo que estamos viendo. La palabra forma traduce el vocablo morfe, o sea, que no solo su apariencia externa, sino que también su carácter. Entonces, para concluir esta sesión, consideremos un texto más que describe bellamente la encarnación del Hijo a favor de su pueblo. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Y dice, ¿qué verdades están siendo comunicadas en este texto? Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. La verdad que está el autor del libro, Paul Washer, ¿verdad? Que lo describe. Dice que él hace una descripción, dice bellamente, él siendo rico se hizo pobre para que por medio de la pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Por medio de su pobreza fuésemos nosotros enriquecidos. Hermano, perdón, hay que tener cuidado con ese texto porque a veces lo cogen y Ujú. lo hablan de dinero. Exactamente. Ese mismo que estaba diciendo, hermano. Sí, segunda de Corintios capítulo 8, versículo 9. Sí, y gracias por traer eso a colación. Textos como eso hay que estar, es que son personas que te lo sacan de contexto. Entonces, cuando tú sacas este texto de su contexto, claro, tú puedes hacer que la Biblia diga lo que tú quieras cuando tú logras sacar los textos de su contexto. Pero llevándolo en su contexto, lo que estamos hablando es riquezas espirituales, bendiciones espirituales. Entonces, hay un claro propósito redentor en la pobreza autoimpuesta del Hijo. Él dejó las glorias del cielo para que pudiéramos estar e entrar al cielo como hijos e hijas de Dios. Dice, el Hijo vino en una vida perfecta. Este es la segunda característica que vamos a estar viendo. El segundo aspecto que vamos a estar viendo. Dice, en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, se encuentra una declaración innegable de la vida sin pecado de Jesús. Vamos a leer el texto y vamos a llenar entonces los espacios en blanco. 2 de Corintios 5, 21. Dice así, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y es que en ese momento se conoce como en teología como la doble imputación. Dios imputó nuestros pecados en su Hijo, pero Dios imputó en nosotros su justicia en nosotros. O sea, no solamente que nos limpió, sino encima de eso nos pone su justicia. Por eso es que nosotros podemos hoy estar libremente, tenemos acceso al Padre, porque el Padre nos ve a través de su Hijo y nos ve con sus ropas reales. Decía un viaje el pastor Oscar Arocha, al que realmente le tengo mucho aprecio. Hace muchos años
en un seminario que yo asistí ahí en Cuba. Y él decía que el sacrificio de Cristo, lo que había sucedido ahí, era como si Cristo, él es una persona realmente muy, o sea, muy ilustrativa. Y él dice que su hijo nos tomó con una manguera a presión, nos lavó y nos puso las vestiduras de él. Y nos dijo, ahora ve y camina por ese camino en adelante, por esa senda hacia arriba. Y dice que estando Dios mirando a lo lejos, él realmente es muy gracioso, pero tiene mucha verdad en lo que dice. Dice que cuando él miró a quien él vio, nos reconoció que venía por las vestiduras reales que traían. Decía, ahí viene mi hijo. Y eso fue lo que hizo Dios en la cruz. En la cruz Él nos lavó a presión nuestros pecados y con su justicia nos puso las ropas reales. Ahora nosotros somos semejantes a su Hijo en gloria, porque aquí Él nos ve como que por medio de su Hijo, Él nos ve como su Hijo, nos ve limpio y justificado por la obra de Cristo. Por eso es que Cristo, hermano, no hay otro como Él. No hay otro mediador. Él era 100% puro por ser 100% Dios, pero al ser también 100% hombre, pudo cubrir nuestros pecados y satisfacer legalmente la ira de Dios. Porque no estaba matando a un Dios, estaba derramando sangre humana. Él estaba derramando una sangre que merecía ser castigada. Eso es un misterio, pero lo que más envuelve ese misterio es el amor que Dios nos tuvo, que dio a su Hijo para que nosotros hoy, por la pobreza de Dios, podemos nosotros ahora adquirir las riquezas de gloria. Dice, entonces, teniendo ese texto en mente, vamos a leer de nuevo 5:21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, hay que completar el primero, dice, al que sé pecado. ¿Qué significa eso? ¿Qué pusieron ahí? Al que no sé pecado, al que no conoció pecado, y en la palabra traduce el vocablo griego ginosko, el cual transmite con frecuencia la idea hebrea de conocimiento personal o incluso íntimo. Jesús no tuvo ni siquiera la más mínima relación con el pecado. Le fue total y completamente ajeno. Dios nunca se relacionó con el pecado. Él interactuó con pecadores, pero no con el pecado. Exacto. Entonces, los siguientes versículos también son textos bíblicos claros que prueban que el Hijo vivió una vida perfecta. Resume brevemente el significado de cada texto con tus propias palabras. Hebreos 4:15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y esto es muy importante, hermano. Aquí este texto nos muestra de que Dios padeció exactamente, bueno, de hecho hasta más, estuvo sujeto a nuestra condición humana. Por eso es que Él puede compadecerse de nosotros. Dios no nos pone, su Hijo no pide que nosotros caminemos un lugar que sea tan difícil que no lo podamos soportar, porque Él soportó en su propia carne el castigo que merecíamos nosotros, fue tentado conforme a nuestras necesidades y Él no pecó. Entonces, Él sabe nuestra condición.
Él sabe que somos polvo, como dice el salmista. Entonces, Él puede ¿qué? Compadecerse de nuestra condición. No tenemos a alguien que siempre ha nacido en la... o sea, que nunca se puso en nuestras botas para saber lo que sentimos. No. Cristo se vistió completo de nosotros, murió por nuestros pecados, pagó por nosotros. Así que si a alguien no le podemos nosotros decir, no, Señor, tú no sabes lo que estoy viviendo, a Él es el que nunca, a nadie se lo podemos decir. Porque Cristo sí padeció por nosotros. Y dice, tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, lo que podemos resumir ahí que Dios puede compadecerse de nosotros porque Él vivió, fue tentado conforme a nuestra semejanza, lo que con el glorioso final de que Él no pecó. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Exacto. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, no había pecado en Cristo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primera de Juan, mono. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. ¿Sí? Y sabéis que Él ¿Apareció? y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Exacto. Él vino para quitar nuestros pecados, pero Él no se relacionó con nuestros pecados. No sé, pastor, si dejarlo hasta aquí para no seguir entonces atropellando la enseñanza, que realmente esta clase está muy interesante, muy necesaria más que todo. Bueno, hermano, vamos a terminar de esta manera en oración. Vamos a hacer una marca ahí. Nos quedamos empezando la página 290. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre, por permitirnos tan gloriosa enseñanza, Padre. Este es un tesoro que hoy muchas iglesias ignoran, no desean saber, porque se han acomodado a un evangelio fácil. Pero, Padre, el no solamente estar expuesto a tu enseñanza, sino el comprender y el entender, Padre, la característica de tu obra en la cruz del Calvario, nos llena tanto de asombro como de regocijo, porque sabemos que somos incapaces, Señor, de llegar a tal santidad, pero tú tomaste ese lugar por amor a nosotros, Señor. Y eso realmente nos llena, Señor, nos humilla porque destroza cualquier ápice de orgullo que pueda haber, cualquier escalón en el cual podamos subirnos para pensar que somos más que los demás, cuando a la verdad, Señor, si somos algo, fue por tu sangre derramada sobre nosotros, Señor. Oh, gracias, Padre, porque estas cosas no las podemos entender si no es por medio de tu Espíritu, que nos redarguye, que nos muestra nuestros pecados, Señor, que nos ilumina, que nos guía, que nos enseña, Señor. Gracias, Padre. Mira que en el nombre de tu Hijo te lo pedimos, Señor. Amén.